Eh, entonces, Bereshit 37, y dice así: Jacob se estableció en la tierra donde su padre había residido como extranjero, en la tierra de Canaán. ¿Ok? Y es que por cómo se da la secuencia de eventos en el pasado capítulo, vemos cómo Esab se ha ido de la tierra. Esab decide separarse de su hermano, ¿no? En la tierra donde compartió espacio con su hermano, y lo hacen no por un tema de se pelean, se distancian, no, sino que ya no caben, ¿no? Así como sucedió, decíamos la semana pasada, como sucedió con Abraham y con Lot, que los animales de ellos eran tantos y la prosperidad era tal, o sea, Baruch Hashem, ¿no? Por eso. Y decíamos que pese a que Adonai restaura, porque vimos la restauración tremenda que hubo entre estos dos hermanos, que parecía que sería insalvable, y que en la vida del hombre, literal, estoy seguro, sería insalvable, porque así somos, ¿no? Orgullosos, siempre llenos de rencores y llenos de todas estas cosas. Pero para Adonai nada es imposible. Adonai sí que transforma, Adonai sí que cambia, sí que limpia. Y entonces, ¿qué pasa? Que Esab decide irse, y muy seguramente Jacob se queda justo donde estaba el campamento de su padre. ¿Por qué? Porque al final, cuando se acuerdan cómo termina también el capítulo, bueno, pues van y entierran a su padre. Ha muerto ya Yitzhak. Entonces, muy seguramente también toda la gente que con su padre vivía forma parte del grupo que está con Jacob, ¿no? Hombre, no podemos negar que muchos hayan ido con Esab, tal vez sí, pero en la realidad es que muy seguramente se quedó toda la gente con él. Esto es notorio, les pongo, ya que Jacob, ya sin su hermano, viviendo con ellos, ahora sí va a empezar a ejecutar el patriarcado. ¿Sí te das cuenta? La autoridad y la preeminencia que su padre le había conferido cuando le dio la bendición, ahora sí va a empezar a suceder ya en la vida de este hombre. Porque antes decías, bueno, ¿y a qué hora empieza? Bueno, sí que estaba ya en los pasos y en el caminar, ¿no? Pero conforme a lo que lo había bendecido, Yitzhak, ya en este momento empieza a ejercer como tal ese mismo patriarcado. Dejándonos ver, les pongo yo aquí en el comentario, que lo que inició su madre Ribka no fue conforme a sus deseos, ¿se acuerdan que lo comentamos? Y emociones. No fue como de, no, este es mi consentido y mi consentido va por delante y el otro es un desobligado y tampoco le va a ir tan mal, yo voy a hacer... No. Lo que está haciendo es conforme a la bendición, conforme a lo que Adonai le había confiado a ella, porque no podemos olvidar que Elohim confió en ella lo que debía suceder con estos dos chicos. ¿No es así? El Señor le dijo a ella, el mayor, 2 naciones están en tu vientre. 2 hijos tendrás. Pero el mayor servirá al menor. Y entonces esto no es una cuestión emocional de parte de Ribka, no es una cuestión emocional por parte de la mamá cuidadora y protectora. No, ella está resguardando y haciendo que se cumpla conforme a la voluntad de lo que Elohim ya había dicho. Y muchas veces en nuestra vida, tú vas a saber que Dios tiene la voluntad en tu vida para determinadas cosas. Pero en nuestra vida nosotros tendremos, sí que sí, más de una ocasión, hacer lo que nos corresponde hacer. No porque el Señor necesite de nuestra mano para hacer conforme a su voluntad. No. Porque hemos visto infinidad de veces, yo al menos en mi propia vida he visto infinidad de veces, cómo es que el Señor, sin que yo tenga que mover un dedo, un solo dedo, Él hace cambios y hace maravillas. Ribka hizo lo que tenía que hacer y a nosotros nos corresponderá en muchas ocasiones hacer lo que tengamos que hacer.
Y hay que hacer una anotación al calce ahí de este versículo, de este comentario. Y es que no siempre nos va a gustar lo que tengamos que hacer. No siempre va a ser agradable lo que tengamos que hacer. O sea, imagínate, Rivka mandó a su hijo y jamás lo volvió a ver. Él sabía que la voluntad del Eterno se iba a hacer en la vida de ese chico, pero ella jamás lo volvió a ver. Ella sacrificó el estar con su hijo, el vivir con su hijo, el verlo crecer. Bueno, también evitó el verlo morir, tal vez, porque Esab estaba con una amenaza de muerte. Pero si te das cuenta, muchas veces nosotros vamos a necesitar hacer cosas que no son agradables. Dejar una amistad. Es que no me edifica. Es que lejos de edificarme, lo único que hace es darme lo que no es en la voluntad del Eterno. Un trabajo, una práctica, inclusive te voy a decir algo, un deporte. Mira, de verdad que yo tenía amigos, yo jugaba mucho básquetbol. Pero bueno, tú sabes que cuando juegas básquetbol en la calle, hay de todo. Y algunos de los amigos, yo, la verdad que por la voluntad del Eterno nunca lo hice, Baruch Adonai, pero empezaban jugando y terminaban embriagados. O fumando marihuana. ¿No? Y terminaban muy mal. Y terminaban muy mal no solamente en su estado físico, sino en lo que hacían, en lo que decían, en lo que sucedía al momento de que estaban ellos en su actividad no deportiva. Entonces, muchas veces vamos a ver cómo vamos a tener nosotros que, para actuar conforme a la voluntad del Eterno, hacer cosas que tal vez no nos gusten, pero que es necesario hacer. Y que Adonai va a dejar que tú las hagas. Porque eso va a representar un crecimiento. Eso va a representar eso que dice el permanecer. No sé si lo notas, pero es muy curioso cómo la lucha contra el pecado es una de esas cosas que Adonai no va a meter la mano. Él ya te capacitó. Él ya te dio las herramientas y las competencias. Pero de ti depende erradicarlo, quitarlo de tu vida. Oye, pero ¿cómo estás diciendo eso? Si Adonai puede en un momento así quitar el pecado de tu vida. Claro que puede quitarlo así. Pero como todas las cosas que suceden así vuelve. Tristemente así es. Yo he conocido mucha gente que cuando llega a los pies de Yehoshua, hombre, sus vidas se transforman, se cambian y jamás volvió a sentir esa necesidad o ese impulso por hacer lo que hacía en el pasado. Baruch Adonai, qué bueno. Pero muchas veces no. Y muchas veces vamos a necesitar estar nosotros actuando, haciendo, rompiendo con las herramientas espirituales que Adonai nos ha provisto, ¿no? Tenemos a Yehoshua. Es que es increíble, ¿no? Y entonces, en ese momento, podamos hacer conforme a su voluntad. A Rivka le valió, Shabbat Shalom, a Rivka le valió no ver a su hijo nunca más. Nunca más. Pero ella sabía que se cumplía la voluntad de Adonai. Entonces, el verso 2, estamos en Bereshit o Génesis, capítulo 37, y vamos a leer el verso 2, dice, esta pues es la descendencia de Jacob. Este versículo, voy a parar aquí en esto porque es más largo todavía, pero es la primera parte o la primera fracción del versículo, pero voy a parar aquí un momento, porque ya antes hemos visto quiénes son los descendientes de Jacob. En el capítulo 35, verso 22, se describe quiénes son sus descendientes, quiénes son sus hijos, y hasta nos lo ordena por quién fue su madre y quiénes son sus hijos, ¿no? Pero es muy curioso cómo cuando esta es la descendencia de Jacob, dice, ¿no? Justo en este punto, cuando dice, estos son los descendientes de Jacob, inicia, gracias madre, muchas gracias, sí, está bien.
También está. Si quieres, sácale la cucharita. No pasa nada. Así está bien. Dice, les pongo yo como comentario, ¿no? Aquí justo en este momento inicia el relato que se centra en la vida de Joseph. Sí que va a hablar de sus hermanos también, pero se centra en la vida de Joseph. Es como literalmente se partiera el libro de Bereshit y empezara una nueva etapa. Porque de aquí en adelante todo lo que se va a hablar ya es con respecto ¿a quién? A Joseph. Ya es con, bueno, el paréntesis que se hace en el capítulo 38, cuando se habla de otro de los hijos de Judá, ¿no? De otro de los hijos de Jacob, ¿no? Pero fuera de eso, todo, Jacob, perdón, Judá, hijo de Jacob, ¿no? Entonces, y se centra en la vida de Joseph específicamente, e iniciará la historia por la cual sucedió todo desde Abraham hasta aquí. O sea, justo a partir de este momento va a empezar a dar sentido propiamente todo lo que se vino viendo desde Abraham hasta este momento. Y tú vas a ver ¿por qué lo digo? Porque tú vas a ver que todo lo que sucedió, las promesas que el Señor dio y todos lo que el Señor le entregó a cada uno de los patriarcas se va a empezar a hacer vivo y eficaz en la historia de Joseph. Es muy curioso que diga, esta pues es la descendencia de Jacob, y no habla de la descendencia de Jacob, habla de Joseph. Inclusive, cuando yo estaba preparando el tema, ¿no? Y empecé a leer, fue como si el texto mismo me dijera, estos que vas a leer, estos que son capaces de hacer todas estas cosas, estos con todos sus defectos y aberraciones, estos son la descendencia de Jacob. Pero ¿sabes? Enseguida vino a mi mente otra cosa que decía, pero con todo y sus errores, defectos y maldades, yo voy a hacer mi voluntad en ellos. Yo voy a crear un pueblo para mí, de ellos. Entonces es muy gratificante que diga, esta es la descendencia de Jacob, porque, no sé, hasta pensé en su momento, dije, Dios no es que se enorgullezca, pero tampoco se avergüenza de este pueblo, como no se avergüenza de ningún ser humano, ¿no? Se avergüenza de la caída del ser humano. Y esa es la razón fundamental por la que Él tiene que venir, morir en la cruz, disminuirse, hacerse como un ser humano, solo como un ser humano, no en un ser humano, sino como un ser humano, para entonces morir en la cruz. Y la vergüenza que cayó sobre el ser humano sea erradicada. Pero hasta este punto, esa vergüenza está ahí. Y vamos a ver cómo se manifiesta terrible y brutalmente en la vida de los descendientes de Jacob. Y es muy curioso, fíjate, dice, a los 17 años, continuando en el verso 2, a los 17 años de edad, Joseph atendía a los rebaños con sus hermanos. O sea, que estaba más o menos como el Kevin. Así guapetón, fuertote, ¿no? Más o menos como el Kevin estaba Joseph en esa edad. Como dice, y él servía con sus hermanos como ayudante de los hijos de Bilhá y Silpá, esposa de su padre. Y Joseph trajo malos informes de ellos a su padre. Es muy raro que en la Torá se describa la edad específica de una persona en cuestión. Siempre se habla de los años que vivió esa persona, pero no es común que se describa la edad exacta de la persona. Y es que el que nosotros entendamos y sepamos de la edad de esta persona, en específicamente Joseph o José, tiene una razón de ser. Es para que entendamos en qué circunstancias se encuentra, el carácter de este chico, la manera de actuar, tal vez impulsivamente, tal vez inocentemente,
tal vez en su forma de caminar no como la de un varón, un hombre hecho y derecho, que pueda entender y que pueda tener un juicio más correcto, sino más bien como la de un jovencito que se equivoca, un jovencito que tiene anhelos, un jovencito que inclusive, esta es la edad, ¿no? Que en donde muchos chicos, digo, no es el caso de Kevin porque no lo es, pero intentan encajar a como de lugar, no encuentran un lugar, no encuentran cómo entrar, ¿no? En su sociedad. ¿Cuál es la sociedad de Joseph? Los hermanos de Joseph. Esa es su sociedad, ese es su ¿cómo le llaman ahora? Su red social, ¿no? Ahora como estamos tan de moda las redes sociales, ¿no? Su red social son sus hermanos, ir y trabajar con ellos. Inclusive en este caso, como dice, servirles. Otro detalle a tomar en cuenta es que dice que Joseph trabajaba con sus hermanos, ayudándoles con el cuidado de los rebaños. Y lo que es más curioso aún es que especifique que sirve de ayudante a los hijos de Bilhá y de Zilpá. Y esto puede ser, los cuales proceden de las siervas de Lea y las siervas de Rachel. Entonces, esto puede que indicar que estos hijos intentaban mostrar superioridad sobre Joseph, ¿no? El hijo de la que él amaba, ¿no? O la señora, al menos de Bilhá. Pero también esto nos deja ver tal vez que es el intento de Jacob por compensar todos los cómo se decanta por Joseph, ¿me entiendes? Todos los cuidados y todo es que no sé, ¿cómo? ¿Todas las que perdón? Beneficios. Todos los beneficios, es que, perdóname. Todos estos, sí, beneficios o todos estos atributos que le da a su hijo, ¿vale? Privilegios. Esa es la palabra que quería encontrar, gracias, Eli. De todos estos privilegios, tal vez Jacob lo que está haciendo es compensar o equilibrar estos privilegios, porque es un hecho que tiene privilegios Joseph sobre ellos, tiene cuidados que no tiene sobre ninguno de ellos, tiene preferencias. Y tal vez para equilibrarlos o para integrarlo en su red social, está intentando que trabaje para ellos, pero es peor, es muy mal esto, ¿sabes? Porque son tales esos privilegios que tiene Jacob, que vas a ver lo que empieza a suceder con sus hermanos. Sus hermanos terminan por no soportarlo. Sucede que Israel amaba a Joseph más que a todos sus hijos. Claro, esto es entendible, porque este era el hijo de su vejez. Ya hemos hablado en estudios anteriores con respecto a qué significa que fuera el hijo de su vejez, pero ahorita lo vamos a ver otra vez. Y le había hecho una túnica ornamental. Esto de la túnica sí es determinante, ¿eh? Sí es determinante para generar todo este odio que los hermanos tienen para con él. Fíjate, ¿no? Joseph es hijo de Rachel, ¿ok? Y Rachel es la mujer que él amaba, por lo cual él trabajó y se esforzó y se humilló y soportó todo lo que tenía que soportar. Es la mujer por la cual trabajó, o es el fruto de estar con la mujer, o el fruto que viene por la mujer que trabajó 20 años. Inclusive podríamos decir que toda la familia de Jacob es consecuencia de buscar y cumplir el deseo de tener por esposa a la mujer que la amaba. ¿No? Pero para Jacob, Joseph es como su primogénito. Él es como el primogénito. Aun cuando no sea el primero, es el hijo de la mujer por la que luchó, se humilló y padeció de todo. Aparte que los demás hijos han mostrado un carácter brutal que no podemos olvidar, ¿eh? Que no podemos olvidar. Inclusive pusieron en riesgo la vida de todos cuando lo de Diná, ¿se acuerdan? ¿No? Y lamentablemente, hemos dicho muchas veces que a Jacob le falta carácter.
Jacob vuelve a ser poco sabio en sus formas de proceder para con su familia. La expresión hijo de su vejez, habíamos dicho ya en algunos estudios antes, que se refería al hecho de que Jacob tendría todo el tiempo para educar a Joseph. O sea, él estaba propiamente como si se hubiera jubilado ya. Él ya no tiene que estar trabajando en el campo. Él ya no tiene que ir por el agua. Él ya no tiene que ir con los animales. Él ya no tiene que arar. Porque ahora quienes hacen eso, ¿quiénes son? Sus hijos mayores, y le ayudan los menores. Entonces, el hijo de su vejez significa que es el hijo con el cual él pudo darle el tiempo completo. Y sí que se va a notar. Sí que vamos a notar la educación de Joseph. Sí que vamos a notar todo lo que Joseph aprende de su padre. Sí que vamos a notar cómo Joseph tiene la educación que recibió Jacob. Ahora, ¿esta educación qué es? ¿Hablar muy bien el hebreo? ¿O el arameo? O lo que fuera que se hablara en ese momento. ¿Cuál es la educación que recibe Joseph de Jacob? El conocimiento de Adonai. ¿Sabes? Lo que él recibe de Jacob es emuná. Lo que conocemos en nuestras versiones comúnmente como fe, ¿no? La fe, es que tuvo mucha fe. O cuántas veces no hemos escuchado esta expresión de esta persona fue la que instruyó en la fe o le proporcionó la fe en el eterno, ¿no? Pues así como eso sucede, aquí lo que Jacob le da y decanta sobre su hijo y lo empapa y se permea en Joseph es el conocimiento de Adonai, el conocimiento de su voluntad. Porque aunque no tengamos todavía la ley, ¿cuándo es que se entrega la ley? ¿Chicas? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Bueno, que no solamente se entregaron los 10 mandamientos, esas son las 10 promesas, ¿no? Pero ahí están esos 10 mandamientos. Pero detrás de todo eso, Adonai le dio a él todo el grosso de lo que sería la ley, las instrucciones. Pero ¿cuándo fue cuando se entregó? En el monte Sinaí, muchísimo tiempo después. Pero pese a que se entregase en el monte Sinaí mucho tiempo después, sí que había conocimiento, hemos dicho muchas veces, de la voluntad del Eterno para hacer y vivir, claro, a través de Abraham. Muy seguramente Abraham lo recibió de Sem, ¿no? Y Sem lo recibió muy seguramente no solo de Noé, sino de su padre y de todos los que estuvieron en contacto, inclusive con el propio Adán, antes del diluvio, claro. Pero esto es una ley oral que se ha venido dando, esto es un conocimiento que se ha venido dando, y Joseph se lo da, por eso es el hijo de su vejez, porque es el hijo en el cual él puede atender al 100%, pero se le pasa la mano. Y termina por volverlo consentido, ¿no? O termina por decantarse tanto sobre él que descuida a sus demás hermanos. Tiene tiempo para educar, tiene tiempo para estar junto a él, ¿no? Sus hijos mayores son ahora los que producen y trabajan. Jacob propiamente se dedica a enseñar y educar a su hijo, al fruto de su amada Rachel, ¿no? Inclusive les pongo yo, la falta de sabiduría de Jacob le lleva a hacer distinciones con Joseph que terminan por hacer brechas, escúchame esto, discriminatorias, ¿eh? Es terrible, pero es así, entre Joseph y sus demás hijos. Y esto no debe suceder nunca. Y debemos ser muy, muy cuidadosos de aprender que esto no debe suceder en nuestra vida. Porque hemos visto infinidad de veces gente que sufrió rechazo, que sufrió el hecho de haber tenido padres que no le pusieran la atención adecuada. ¿No? Yo hace años, el año anterior, les ponía el ejemplo del clásico papá que está esperando un hijo, perdón.
Y es el papá que quiere al hijo. Pero no llega un hijo, llega una hija. Pobre niña. Porque va a recibir el embate de todo el rechazo de su padre porque él quiere. Mira, en mi vida yo conocí mucha gente, pero una de esas personas que tuve la oportunidad de conocer, ¿no? Fue tal el asunto que la chica se metió a jugar fútbol americano, ¿no? Se partió la pierna completa jugando fútbol americano, intentando agradar a su padre porque su padre quería un hombre y no venía el hombre. Y la chica hizo hasta lo imposible. De hecho, tú la veías y en su manera de actuar y de vivir era como muy, muy varonil, ¿no? Porque quería agradar a su padre. Porque tuvo una distinción, porque rechazó le rechazó por el hecho de querer un hijo. Después vino el hijo y al decantarse con el hijo fue peor todavía. Porque entonces destruyó emocionalmente, muchas veces inclusive espiritualmente, a esta chica, ¿no? Inclusive en nuestras propias familias sucede. Doctor, Sí. ahí en las traducciones convencionales que siempre leemos, pareciera que hubiera una armonía entre los hermanos y José. Porque dice que José apacentaba las ovejas con sus hermanos. Pareciera que hubiera una armonía ahí trabajando todos. Bueno, sí. Hay una traducción aquí del inglés que lo trabaja. Y mira lo que dice, igual nos da otra perspectiva de lo que sucedía en realidad. Este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, a menudo atendía los rebaños de su padre. Trabajó para sus medios hermanos, los hijos de las esposas de su padre. Trabajó para sus medios hermanos. Que eso era lo que yo les decía al principio, ¿no? No era que fuera como hecho de estar juntos como hermanos, haciendo hombro con hombro, ¿no? Inclusive por eso les decía que igual Jacob hacía esto para hacer que la balanza se inclinara un poco más, porque ellos no tenían compatibilidad con Joseph. Y es cierto, la versión dice, Joseph trabajaba para sus hermanos. O sea, que lo traían de chivito, ¿me entiendes? Pero luego en la mía dice lo mismo, pero luego dice que cuentan las fechorías, le cuenta a su padre las fechorías que hacen sus hermanos. Claro, es que le da un mal informe, dice mi versión, ¿no? Y Joseph les da los malos informes de todo lo que hacen. Razón por la cual también los hermanos lo odian. Ahora, ¿esto sucedió en la vida de ustedes? ¿También? ¡Claro! Eso es lo que sucede en la vida de toda familia. El problema no es que esté sucediendo esto, sino cómo es el corazón. Bueno, sucedía cuando éramos jóvenes, ¿no? Sí. Hombre, ¿cuántas veces un hermano mayor no te puso a chambear? Sí. Yo me acuerdo en mi casa eso sucedía. No conmigo, yo estaba muy chiquito, pero yo sí veía como mi hermana mayor caña a mis dos hermanos, los que seguían. Sí, en la parte donde dice que él el más pequeño de todo, ¿no? Él lo que le hacían era como para agradar a sus hermanos, él trabajaba para integrarse con ellos, porque me imagino que era el más pequeño, nosotros ya era mayor. Y los hermanos, pues como pasotas, me imagino, ¿no? Porque como la vida real de pasota, digo yo, porque que haga como este es el más querido del padre, pues y como su madre es otra, pues que haga. Me imagino que ha sido así, pero... Inclusive sí, porque buscaba integrarse, ¿no? Buscaba encajar. Y no lo hacía también para cumplir con la ley, porque la ley decía que el más pequeño es como un siervo de la familia. Hombre, sí. Bien, ¿no? Hombre, eso en la Torah ya está especificado, ¿no? Por decirlo así. Pero en ese momento yo creo que es más bien el hecho de que él quiere participar es que es su familia. Mira, yo siempre he sido de la idea que los medios hermanos no son medios hermanos, son hermanos. O sea, se acabó. Aquí no existen los medios hermanos. Son tus hermanos. En mi país se dicen los hermanastros. Sí, en México igual. En México igual se dice hermanastro, ¿no? Hombre, pero ¿sabes qué? A mí me parece una tontería esto, porque es tu hermano tal cual. Hombre, si lo que te une es la sangre de tu padre, es tu hermano. No hay más.
o la sangre de tu madre, como quiera que sea, cualquiera de los dos lados. Es tu hermano. Y Joseph está buscando integrarse, pero tenemos hermanos, como bien dice la traducción, que están haciéndole trabajar para él. Y esto no es como de un mutuo acuerdo, esto es como igual él pone a trabajar y ellos están descansando, ¿no? Porque está ahí cuando dice, su padre le decía, tú me cuentas todo lo que hacen tus hermanos. Él cosa que no decía todo lo que era la verdad, él escondía para no hacerle daño a sus hermanos, sino que él decía lo que no estaban cuidando, en el sentido de eso. Eso me da a pensar a mí. O igual y sí, mira, te voy a decir algo. En la inocencia de la juventud, puede ser que la persona diga todas las cosas tal cuales. Porque los hermanos mayores sí que podían haber hecho cosas que igual ni siquiera le entendía. Y podría habérselas ido a decir, ¿me entiendes? Pero no es ahí el problema, porque esto sucede en todas las familias. Hombre, yo me acuerdo, ¿no? Llegaba mi madre y mi hermano Leo o yo, mamá, pasó, bla, 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 bla. Toda la retafila de quejas. El problema no está ahí, el problema está en lo que está haciendo Jacob. En las distinciones que está haciendo Jacob. En la forma en que trata Jacob a su hijo. Le regala una túnica. Una túnica fina y dice la versión que yo tengo ornamentada. Eso significa que traía tal vez incrustaciones de piedras, tal vez un tejido espectacular. Quiero que por favor, ya lo habíamos dicho antes, pero que por favor olvidemos la túnica de colores, de arcoíris, porque eso no es así, eso no existió. Cuando dice que era una túnica de color o de colores, hace la aclaración que era de colores porque era terriblemente caro tener una túnica de colores en ese momento. Era carísimo, o sea, no es como ahora. ¿Qué color quieres la ropa? Venga, escógela. Se tenía que teñir la ropa, se tenía que hacer, y entonces, esta ropa, ¿quién la tenía? Quien tenía mucho dinero. Pero no solamente quien tenía mucho dinero, sino quien tenía ¿qué? Una posición de preeminencia dentro de la familia. El patriarca, el gobernante, ¿no? Alguien que trajera y que tú distinguías que era alguien importante porque la propia ropa que traía le daba una distinción. Esta túnica tú decías, wow. Inclusive a Mashiach, cuando lo van a crucificar, le quitan la túnica que él trae y dicen, esta no la rompan, porque esta es de una sola pieza. Hay distinción en ese momento. Se la rifan entre ellos. No la rompen como las demás vestiduras de Yehoshua. Entonces, fíjate lo que está haciendo en este momento. Fíjate lo que está haciendo en este momento Jacob. Lo está poniendo al hijo, al menor, hasta ese momento, hasta que venga Benjamín, ¿no? Por encima de los demás. Por encima de todos los demás. O sea, le está diciendo, tú eres el más importante. Ahora, bien, para Joseph esto es genial. ¿Y para los hermanos? Y para hermanos que son capaces de ir y matar a todos los hombres de un pueblo por vengar a su hermana. O sea, para hombres que no tienen principios basados en la moral que nosotros hemos dicho muchas veces, que la moral nuestra es la voluntad del Eterno, pues ellos no tienen esa moral. Ellos no tienen esa moral. Esto provoca el odio de Joseph, el odio de sus hermanos, contra Joseph. El 4 dice, y cuando sus hermanos notaron que su padre lo amaba más que a los demás hermanos, lo odiaron. O sea, esto ya no era un tema de, es que mi hermano, es que es chocoso, es que qué molesto es que, yo no aguanto a mi hermanito, ¿no? ¿Sabes que este hermano ya le dan caña? No, lo odiaron. Hay desprecio. Hay un sentimiento que no debe existir jamás en una familia. El odio. Tanto que no podían dirigirle una palabra amable. Y aquí es donde se confirma lo que dice Gerson. No trabajaban como un gran equipo, esforzándose todos para ir en pos de lo que el papá está pidiendo. No.
humillaban a su hermano, le trataban mal, como perro, ¿no? Muy seguramente, muchas veces hasta sin comer lo dejaron. O le dieron las sobras, ¿no? Le dieron los huesitos para que nada más se comiera los huesitos. Era menospreciado, ¿no? Era menospreciado por sus hermanos. Pero este menosprecio no es infundado o más bien sin fundamento. Tiene un fundamento. Y es la propia falta de sabiduría de Jacob. ¿Cuán culpables puede ser un padre? ¿Cuánto daño emocional puede hacer a sus hijos por no cuidar sus corazones, sus emociones, su mente? Fíjate, Proverbios 4:23 dice, por encima de todas las cosas, cuida el corazón, porque de él mana la vida, ¿no? Otra versión dice, más que todo lo que guardes, guarda tu mente. No habla del corazón, ¿eh? Y es que le quita lo bonito al versículo. No, es que cuando se refiere al corazón, se refiere a tu parte neural, donde están tus emociones, donde están tus sentimientos, donde están tus decisiones, donde están tus pensamientos. Por eso esta versión dice, guarda tu mente, que ella es fuente de vida. Eso de hecho es en nuestra vida diaria. Porque imagínate que si no estuviéramos andando como estamos ahora, aprendiendo, quizás y como estamos ahora, yo creo que seguiríamos con el mundo y estaríamos de la misma manera. Esto nos hace recuerdo que cuando estudiamos nos hace recuerdo para no andar así. Claro. Mirar con otra perspectiva y ya con la gracia de Dios, porque si no, y como dice, cuando a la mínima que nos apartamos, estamos igual que el mundo. A la mínima que damos la vuelta. Claro, o sea, tú te descuidas y en 2 segundos estás haciendo lo que en el mundo hacías. Ahora, piensa en esto. ¿Cuánta gente no ha muerto física y espiritualmente a causa de no guardar su corazón? A causa de no guardar su mente. ¿Cuánta gente no soporta un choque, un impacto en su vida que le dañe, que le afecte y que termina empezando en una espiral descendente en la cual terminan mal? Mira, cuando el peor de los casos sería la muerte física, ¿no? Pero ¿cuánta gente no conoces que esté separada de los suyos, aislada, en depresión, en droga, en alcoholismo? Entonces, cuando dice que por sobre toda cosa guardada, guardes tu mente, guardes tu corazón, guardes tus emociones, tus sentimientos, tu perspectiva sobre las cosas, porque de eso dependerá tu vida. ¿No? Acuérdate, cambio de juicios y actitudes. Cuando cambiamos los juicios es de cómo observamos las cosas, cómo las percibimos. Pero las actitudes son aún más importantes porque es cómo respondemos una vez que ya hemos transformado y cambiado. Esto no puede suceder de manera correcta si no está un corazón guardado y íntegro. Ahora, Jacob guardó el corazón de sus hijos. Jacob guardó las emociones de sus hijos. Hombre, las desbordó. Es más, bueno, de uno sí, claro, hombre. Pero inclusive también faltó prudencia de parte de Joseph, ¿no? Eso que dices tú, eso de que los padres siempre hacen diferencia, es que el más está. Eso es cierto, ¿eh? Hombre, por supuesto que es cierto, no, claro. Son marcas, porque yo creo que mi madre siempre decía por Alex, el más pequeño. Ese es más delicado, es que más pero ¿por qué siempre tiene que ser él? ¿Sabes? Y eso te va a dar pero sí. Claro. Cuando vas creciendo, vas entendiendo y ya vas viendo, hay razones. Porque a mí muchas veces no es porque lo quieran hacer, sino porque eran más entendidos y esto, lo otro. Claro, siempre hay una razón, pero ojo, se puede hacer, puede suceder, pero tienes que guardar el corazón de los otros. O sea, tienes tú que hacer algo correcto para con tus hijos, para que
no llegues al punto de que tus otros hijos odien a alguno de ellos. Porque ese es el problema aquí. Ya hay un odio, ya hay un rechazo. Ya no solamente es, ay, qué molesto mi hermano, es, ojalá muera mi hermano. Ya vas a ver ahorita. Ya vas a ver ahorita. Y muchas veces te voy a decir algo, muchos hijos están matando a su familia, a sus hermanos, con el mero pensamiento. Y si pudieran hacerlo, lo harían. Pero las circunstancias se dieron para que vaya de menos a más. Si te das cuenta, el versículo termina diciendo, él informaba las malas obras. Claro. Entonces, las malas obras, si tú estorbas a alguien que está haciendo, o le delatas, o le pones en evidencia, es un estorbo, se convierte en un estorbo para ti. Y depende de qué cosas, eso, el grado de odio, claro, más elevado. Claro. ¿Ellos qué harían? ¿Qué estarían haciendo? Por eso les digo, ¿no? Hay cosas que igual Joseph ni entendía por lo que estuvieran haciendo los hermanos ya mayores. Y ahí sí puedes echar a volar la imaginación en lo que quieras. Porque hombres que no tenían nada de escrúpulos podían hacer cualquier cosa. Igual robaban. Igual tenían pecados sexuales, ¿no? Igual tenían circunstancias de lo que te imagines. Y Joseph lo que hacía era, pues yo iba con el papá y le decía, papá, yo vi que mi hermano se fue con alguien por ahí. Oye, vi que tomaron esto. Oye, vi que robaron, o fue que destruyeron aquello. Mira, es que es increíble, pero eso se va quitando conforme llega a la conciencia en el ser humano. Pero cuando son niños, jóvenes, y no tan jóvenes, no tan jóvenes, el deseo por hacer cosas que a veces son ilícitas es algo que abunda en los chicos. Ahí ves la marabunta de chamacos, ¿no? De jóvenes rompiendo, destruyendo o haciendo cosas. Tú dices, ¿por qué lo hacen? No hay ninguna razón. Es como el gusto por la adrenalina, ¿no? Y muchas de esas cosas muy seguramente ellos también hacían. Y su hermano les delataba. Pero no porque fuera chismoso ni porque fuera esto. Hombre, porque el papá aparte se lo pedía. Claro. Tráeme reporte de tus hermanos. Claro, pero piensa en el tanto odio que tenían a su hermano, y también piensa en que cómo Jacob los educó a todos sus hijos para que ellos, ¿qué habría en su corazón? Esa educación que tenían ellos. O la falta de. Porque más bien era la falta de educación. Lleno de qué estaban ellos para que ellos pensaran siempre de que José era su enemigo. ¿Cómo estaría su corazón? No su enemigo. Odiarlo, porque no lo veían como su enemigo, lo veían como un estorbo, como bien decía Gerson, ¿no? Como un estorbo. Alguien indeseable. Alguien al que no quiero tener a mi lado. Pero ¿qué hay en el corazón de estos chicos? Lo mismo que es el corazón de las madres, porque al final las educaron las madres. Ahorita vamos a ir para allá. Vamos a llegar a ese punto, pero esa es la realidad. Y gracias por decirlo. Ellos son lo que sus madres hicieron de ellos. Ahora, ¿sus madres quiénes eran? ¿Era gente del mundo? ¿Era gente que tenía idolatría en su corazón? ¿Era gente que no servía a Adonai? ¿No? ¿No eran cananitas? No. Pero sí que eran caldeas, ¿no? Y al final traen costumbres y traen formas. Ahora, en cuanto más, si te das cuenta, especifica que los que ponían a trabajar a Joseph y hacían que sirviera para él, eran los hijos ¿de quién? De Bilhá y de Silpá. Casualmente, son los hijos de las siervas. Ahora, no quiero yo ser parte de la discriminación que sufrían esos chicos en ese momento, ¿no? O que estaban sufriendo por parte de su padre. No quiero participar de ello, pero tenemos que ser realistas. ¿Cuál es la educación de una sierva? ¿Cuál es la educación de una hija del señor de la casa? Inclusive en sus costumbres paganas. Inclusive en sus maneras de reaccionar. Inclusive en sus maneras de responder. En sus hábitos. Estos son los que están dando caña a Joseph. Y tú vas a ver cómo los hijos de Lea son los que dicen, espérate, tranqui, ¿no? Sí está bien que lo odiamos, pero no es para tanto.
Hay una línea muy delimitatoria, ¿no? Entre lo que es un chisme, Claro. tratar de cuidar a tu hermano. Ahí en Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fue sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sé que tú también seas tentado. Exacto. Es lo mismo. Muy seguramente, esa es la posición de Joseph. Ir y declarar las cosas que sus hermanos hacen mal, no por el hecho del chisme y de dañarlos. Pero esto se resume en tener aprecio, amor a tus hermanos, ¿no? Claro. Ahora fíjate, gracias por comentarlo, porque ¿qué tal si lo traspolamos esto a la comunidad? Porque somos hermanos. Porque la sangre que nos une es la misma. Es la del Rey. Es la del Señor. Es la de Jesucristo, la de Yehoshua HaMashiach. El pensamiento es el mismo. El procedimiento Claro, es el mismo. el procedimiento es el mismo. Y cuando viene un hermano y me dice, es que fui a la mamichu que andaba haciendo cosas ahí raras, ¿no? ¿Qué tiene que pensar la mamichu rara? No sucede, ¿no? Es un ejemplo. Digo, y pongo a la mamichu por mi madre, hombre, ¿no? Pero como el caso extremo, ¿no? ¿Qué tiene que hacer quien está pastoreando la comunidad, ¿no? Quien está a cargo? Hombre, pues no tomarlo como un chisme. Oye, Eli, ¿cómo te atreves a decir esas cosas? No. Oye, que gracias, ¿no? Gracias porque tiene un propósito, tiene un fin. Inclusive el simple hecho ya de que de alguno de nosotros surja la necesidad de ir y denunciar alguna cosa, habla de amor. Habla del deseo de que esa persona no viva en la debacle, no viva en el defecto, no viva en el error. Y si está ahí, salga lo antes posible. Pero, ¿qué crees? ¿Que los hermanos no entienden esto? Claro que no, porque esto está pixeleado, o sea, está pintado de colores que no son los de la túnica, que no son correctos y que el propio Jacob ha hecho. Tiene matices que no debería tener. De preferencia, una preferencia marcada. Ahora, ¿se equivoca Jacob haciendo esto? Sí se equivoca. ¿Tendría razones si él conociera el futuro para hacerlo? Pues ni aún conociendo el futuro para hacerlo. Claro, ¿no? Una vez Joseph, y luego vamos a empezar ay Dios mío. Joseph tuvo un sueño que les contó a sus hermanos y ellos lo odiaron aún más. O sea, es que esto ya es como cuando el vaso está a tope, ¿no? Gota que cae, gota que rebalsa, gota que hace que se derrame, gota que se salga. Pero por eso les digo que Joseph no tiene una maledicencia en su corazón. No hay un deseo de maldad. Porque si hubiera un deseo de maldad, ¿no? Les contaría de otra forma el sueño. Es que él inocentemente va y les cuenta el sueño. Yo creo que es inocencia, ¿eh? Yo no creo que haya maldad en el corazón de Joseph para ir y decirle, hermanos, ¿qué creen que tuve un sueño? Que todos ustedes están por debajo de mí. No, él no va a hacer eso. No está dentro del carácter que vamos a ver después reflejado en Joseph, ¿no? Porque en ningún lado vas a ver cuando esté en prisión o cuando fue vendido que él diga, y entonces Joseph alimentaba el odio en contra de sus hermanos. Jamás vas a ver eso. Porque incluso él ni sabía el significado de eso. No, esa es la otra que ahorita vamos a especificar. Él recibe un sueño. Y aun cuando Dios le ha dado la capacidad para revelarlos, él no se autorrevela su sueño, ¿eh? Él no les dice, este sueño significa que yo voy a ser entre ustedes el mero mero y que muy pronto, no sé de qué forma, yo estaré gobernando. No. Es que me imagino que él no entendería. Él no entiende. Él tiene un sueño que es tan vívido, tan potente. Sería emocional también contar un sueño como nos pasa a nosotros y contarlo. Hombre, es que es algo que surge. Es que, ¿sabes qué? Me está rondando, lo soñé, lo traigo aquí, tengo que decírselo a alguien. ¿A quién se lo voy a contar? Ya después a su padre también, pero fíjate, les dijo, oigan este sueño que tuve.
Joseph es un jovencito y no posee la madurez suficiente para comprender completamente sus acciones. Estoy yo seguro, ¿eh? Actúa con inocencia y falta de delicadeza. Y comparte su sueño, quizá con la intención de obtener la aprobación de los demás. Porque ya en este momento, él tiene la aprobación de su padre. Pero la aprobación de su padre no es suficiente, ¿eh? En un joven. De nada le sirve, escúchame bien, exactamente, de nada le sirve a un hijo tener la aprobación de su padre si tiene el odio de sus hermanos. No compensa, ¿sabes? Sí, yo sé que soy, porque, ¿sabes? Todo hijo está esperando naturalmente tener el afecto de su padre, tener los cuidados de su padre. Todo hijo, el afecto natural es así, espera recibir los afectos de su padre. Lo que no espera es lo contrario, como los otros hermanos. Lo que no es esperable es que no haya afecto por ellos o que haya algún tipo de distinción. Por eso para Joseph no es importante que su padre haga tantas distinciones. Eso es el deber ser de todo padre. Y Joseph debería tenerlo con todos y cada uno de sus hijos. Pero sus hermanos no. El odio que tienen sus hermanos, eso no es normal. Y él sí va a buscar, como bien dijeron en ese momento, la aprobación de sus hermanos. Él sí va a ir a buscar que los hermanos encajar de alguna forma. En mi sueño estaban ustedes, hermanos. Vaya sueño, ¿no? Y vaya manera de estar los hermanos presentes en el sueño. De alguna forma querer hacer que se integren con ellos, tener empatía, ¿sabes? Ahora bien, debemos pensar en esto. Joseph tiene el don que es dado por Hashem de interpretar sueños, pero no el don de soñar profecía. Él no tiene ese don. Él no dice, voy a soñar la profecía que va a suceder. A él le llega sola de parte de Hashem, porque es una profecía lo que él está soñando. Pero fíjate cómo son las cosas que a él le dan. El Señor le da una profecía en sueños, pero no le da la interpretación de esta. Como sí va a suceder más adelante, cuando interprete sueños. No interpreta muchos sueños, bueno, de los que se nos dicen aquí, ¿no? Los sueños que interpreta son sueños específicos específicos y puntuales que van a servir para que se cumplan los propósitos del Eterno. ¿No es cierto? No es que él ande... A ver, cuéntame tu sueño. Sí, mira, lo que sucede... No, él no está haciendo eso. Y tan es un don de parte de Adonai que no controla a él, que a él no se le revelan estos dos sueños que va a tener. De alguna manera, sus padres y sus hermanos. Claro, sus padres y sus hermanos, claro. Y su padre, fíjate, después del segundo sueño ya vamos a leer, él se queda meditando en el tema. Porque su padre, como ya hemos dicho otras veces, sí que tuvo sueños. Él también tuvo sueños. Y de parte del Eterno. Y él sabe los matices de lo que corresponde un sueño de parte de Adonai. Fíjate. Y así sucede con cualquier don que Hashem da. Es usado para los fines que él pone y él desea. Y no los fines personales, ni de Joseph, ni de ninguno de nosotros. Mira, muchas veces nosotros hemos dicho que, por ejemplo, yo a mi esposa lo veo, ¿no? Tiene un don de discernimiento impresionante. Ella te hace una radiografía. Llega una persona que no conoce y lo radiografía de una manera impresionante. Y luego viene y me dice, oye, mira, yo sentí estas cosas. Y después, pum, resulta que era tal cual lo había visto. Y hay ocasiones, yo no voy a decir a mi esposa, oye, amor, ¿puedes ir a ver a esa persona a ver qué te dice? Esto no es así. Esto el Señor, no, yo no sé, pues pregúntale, me podría decir ella, ¿no? Porque esto es algo que el Señor da. Es un don que nos da. Inclusive a mí mismo me ha pasado. Veo una persona y ¡pum! ¿Ves? Transparente, vaya. Como decimos en México, con pelos y señas, todo sabes, perfecto. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está pasando? Y después te enteras y dices, Dios bendito, es idénticamente como el Señor me lo dijo, ¿no? O como me lo reveló. Sí, pero tú no andas como con un escáner en tu vida por todos lados. El don viene cuando el Señor lo necesita que lo tengas. Y va a suceder cuando el Señor lo tenga que dar. Por eso me da tanta risa estos profetas actuales que te andan levantando la mano para profetizarte cualquier cantidad de cosas. Pues no.
Y dice en el sueño, nosotros estábamos atando manojos en el campo cuando de pronto mi manojo se levantó y quedó derecho. Entonces los manojos de ustedes se reunieron alrededor del mío y se postraron. Hombre, es que esto ya era para... Agárrame que lo mato, ¿no? Agárrame que lo mato, ¿no? Y sus hermanos respondieron, ¿quieres decir que vas a reinar sobre nosotros? Y que quiero pensar que le pueden decir, cuando eres un miserable que hasta no sirves, ¿no? Que vas a tener dominio sobre nosotros. Y lo odiaron aún más por lo que decía sobre sus sueños. Esto, lejos de calmarse, crecía. Joseph estaba profetizando sin ni siquiera saberlo. Y sus hermanos no perciben sus palabras como un mensaje que proviene de Hashem, sino como una amenaza directa a su orgullo. ¡Pum! Así se puede escuchar el eco de Mashiach. Tú lo has dicho. Exactamente, casi, ¿no? Así es, tú lo has dicho, ¿no? Tuvo otro sueño y se los contó a sus hermanos diciendo, miren, he tenido otro sueño. Y esta vez el sol, la luna y 11 estrellas, qué loco de verdad este muchacho, se postraron delante de mí. Y cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, porque fíjate, va y se lo cuenta a su padre también, o sea que no era la intención solo de pegarle a los hermanos. Ahora sí van a saber, hijos, ¿me tratan mal? Pues ahora sí les va a ir. No, va y le cuenta a su padre también. Su padre lo regañó y le dijo, ¿qué clase de sueño es este que has tenido? Era si hubiera escogido los sueños. ¿Quién escoge sus sueños? Hombre, ¿no? El Señor sí, pero no nadie. Uno naturalmente no puede. Creo que era más tu emoción de él y esas ganas de contarlo. Dice, es que vamos a venir yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos hasta delante de ti, ¿no? Hasta el suelo delante de ti. Así que sus hermanos se enojaron con él, pero fíjate cómo es que aquí es donde nos pone a pensar. Y Jacob, su padre, se quedó pensando en el asunto. O sea, él no desestimó este asunto. Porque como bien decía Gerson, ¿quién puede escoger sus sueños? ¿Cómo ellos pensaron eso? O sea, ¿cómo ellos tuvieron ese pensamiento? Porque fácil hubieran podido decir otra cosa. Ah, soñaste esto. ¿Y qué significará? No, hombre, es que era muy claro. Era muy claro que todos se postran y todas las estrellas, y son el número de hermanos aparte. Sí. Y luego viene el sol y la luna. Y se postran también delante de él. Ellos puede que lo hayan visto en presente, ¿no? Futuro, de como nuestro Padre siempre te trata tan bien, tú estás como creyéndote por encima de nosotros. Claro, este es un engreído. Lo vieron en presente, no en futuro, de que él puede ser más adelante. Claro, igual y lo vieron, sabes que eso está sucediendo ahorita. Esto está sucediendo ahorita. Este está por encima de nosotros. Y por eso lo odio aún más todavía. ¡Wow! Es brutal, ¿eh? Es terrible. Pero luego voy a pensar, luego más adelante ellos se acordarían de este sueño que él. Sí, que se acuerdan. Sobre todo cuando dicen, nuestro padre ha muerto. Sí, y ellos piensan nuestro padre ha muerto y muy seguramente este Joseph nos va a matar a todos. Se me viene a la mente la historia de cuando los reyes magos vinieron de Oriente y que van a ser el rey de los judíos. Se enardeció Herodes, claro, incluso hasta la muerte, mató a niños, no sé si de 1 o 2 años. A todos los niños recién nacidos de esa generación, todos murieron. Tenía el rey de los judíos, entonces tiene una relación ahí un poco. Claro. Hay un estudio que ya vimos antes que tiene todos los paralelismos. Lo voy a pegar ahí cuando terminemos este. Por eso no estoy dando tanto paralelismo ni tanta la relación de Joseph con Mashiach, porque es que está completísimo. Ya se los voy a poner para que lo vean. Ahora, ¿acaso ya Joseph no sabe que los sueños no se eligen? Simplemente se sueñan. Jacob, más que reprender a Joseph, lo que está haciendo es apaciguar la ira de sus hermanos. Porque ¿cómo le reprendes por lo que soñaste? Y más un sueño como el que estás teniendo, en el cual me pongo a meditar y me doy cuenta que igual es de parte de Adonai. Pero yo voy a mis hijos y le digo, no, este es el elegido de parte de Adonai. ¿Tú sabes lo que va a significar eso? Shamashiach.
Al propio Mashiach lo despreciaron y lo humillaron. Pero realmente considera lo que su hijo está soñando, no lo echa en saco roto. Ya que Jacob mismo ha tenido sueños también. En una ocasión, cuando sus hermanos habían ido a pastorear los rebaños de su padre en Siquem, es que fíjate, es en Siquem, es el mismo lugar, vaya. Qué horrible, ¿eh? Bueno, ahí Siquem ahí tiene varios matices, ¿eh? Porque también en Siquem es cuando hizo la primera vez que hizo un sacrificio a Abraham, ¿no? Pero también ahí en Siquem es donde pasó la catástrofe. Israel, Jacob le dijo a Joseph, tus hermanos están pastoreando en Siquem. Ven, te voy a mandar con ellos. Él respondió, estoy listo ya. Es que te das cuenta del carácter que tiene. Es un chamaco, es un chico que quiere agradar a su padre, a quien se le ponga enfrente. No sé, se me figura mucho esa actitud como el que tiene el perrito de casa, ¿no? Llega y ahí le mueve la colita. A todo el mundo le mueve la colita al perrito, ¿no? Porque quiere recibir cariño de cualquiera. Y como les digo, es normal recibir el cariño de tu padre, pero lo que no es normal es recibir el desprecio de tus hermanos. Y va a luchar por eso, por ganarse el cariño. Vaya manera. Y él le dijo, ve a ver cómo están tus hermanos y cómo van los rebaños, y vuelve e infórmame. Que Jacob de verdad se pasa, mano. Así que lo envió desde el valle de Hebrón cuando llegó a Siquem. Fíjate, debió ser terriblemente molesto para los hermanos de Joseph tener que lidiar con el favoritismo de su padre. Pero no solo eso, tuvo que haber sido terriblemente peor saber que tenían a un chivato en el grupo porque su padre lo pedía. Y que el otro iba y no se guardaba nada. Fíjate, inclusive... Fíjate, es que lo que les pongo aquí, que inclusive no ponía a trabajar a Joseph como a los demás hermanos. Él tenía como... ¿Por qué no estaba con los hermanos en ese momento trabajando? Era el más pequeño, ¿no? Sí, pero tiene 17 años. ¿Cómo Kevin? Y tú te vas con los hombres, ¿de qué? Este es el tiempo de decirle, enséñenle lo que es el trabajo. Enséñenle lo que es el trabajo y que trabaje y que aprenda. Bueno, le enseñaron a escribir. Él aprende todo lo que su padre le está dando, pero eso es muy bueno para Joseph, pero muy malo para los demás. Está siendo distinguido. Muy malo en ese momento. Hombre, muy malo en ese momento, claro, todos sabemos que es la voluntad del Eterno. ¿No? Fíjate, no hacía las labores de los hermanos, por el contrario, su padre lo ponía de supervisor. Lo tenía ahí en casa. Hombre. El 15 dice, un hombre lo encontró vagando por los campos. El hombre le preguntó a Joseph, ¿qué buscas? Este hombre, ahorita voy a hacer un comentario de ese hombre, que me parece muy curioso este hombre. Él contestó, estoy buscando a mis hermanos. ¿Puede usted decirme dónde están pastoreando? El hombre le dijo, o sea, como si el hombre supiera, ese hombre sabe quiénes son, ese hombre está ahí esperando nada más a que pase Joseph para decirle. Es muy curioso este hombre, ¿eh? El hombre dijo, ellos se fueron de aquí, dice, porque los oí decir, inclusive los oyó decir, ¿eh? Vamos para Dotán. Así que Joseph siguió a sus hermanos y los encontró en Dotán. Qué conveniente encuentro de Joseph con este hombre, ¿no? Que casualmente escuchó y sabía exactamente dónde estaban los hermanos, a dónde había ido, qué era lo que estaban haciendo. Y les pongo yo que en Adonai más de una ocasión ha mandado mensajeros a los patriarcas. Y creo que en esta ocasión va a ser así. Este es un malaj. Este es un mensajero. Está ahí para que se cumpla la voluntad del Eterno. Es mala para los ojos de muchos, tal vez, pero es la voluntad del Eterno y debe cumplirse. Y ahí está este hombre, que de la nada aparece, sirviendo como la referencia y diciéndoles, sí, se acaban de ir, mira, no tendrán ni media hora, ¿eh? Dale, alcánzalos, se fueron para allá, yo los escuché.
Pues los eventos que están por venir no son fortuitos, ¿eh? Todo lo que está por suceder no son casualidades. Deben suceder para que la voluntad del Eterno se cumpla y los planes de Adonai, escúchame bien, prosperen. Yo tengo una amiguita, ya no voy a hacer muchos comentarios porque si no vamos a terminar mañana, pero tengo una amiga que ojalá y pueda ver el estudio, o tal vez lo vea, que sufrió un accidente fuertísimo. Fuertísimo. Es una amiga de México, pero vive aquí en España. Sufrió un accidente fuertísimo y su accidente fue tremendo. Ella perdió la vista, muchas cosas sucedieron en su vida. Pero hoy entiende que todo tiene un propósito, todo tenía un propósito que debía suceder tal cual sucedió para que el día de hoy fuera la persona que es. Para que ella fuera la persona que el día de hoy es. Y mis respetos para Anaí, ¿no? La persona que no ve, pero tiene a su hija, la cuida, la sirve, trabaja ella, se comunica. Yo cuando estoy hablando con ella se me olvida hasta el hecho de que no ve, ¿no? Y hasta a veces ella misma me dice comentarios, ¿no? Acuérdate que no veo, ¿eh? Porque tú no notas la diferencia. Tuvo un propósito en su vida que sucediera eso. Fue un accidente brutal. Las circunstancias de cómo sucedieron no pudo controlarlas ella. Pero sucedió y al día de hoy tiene un fruto. Y ella puede agradecer a Adonai porque hoy el día está entera, porque tiene todo, porque aunque no ve, tiene todo. Y ha servido para fruto. De hecho, va a venir pronto. Va a venir pronto. Lo que estás diciendo también te escuché testimonio, una hermana chilena, se llama Rosana Contreras. De esa manera ella conoció a Yeshua. Todavía está mayorcita. Claro. En los años 90. De allí es donde ella empieza a agarrarse y de ahí donde el Señor la usa también para que ella pueda personalmente conocer de un accidente igual pasó a nadie, ninguno de nosotros puede conocer de nuestra vida más que el Señor. Así es. Ella vivía una adolescencia, como 18 tendría yo. Sí, igual que ella, igual que Anaí. No sé qué, conduciendo, yo iba a ir de copiloto y auxiliar se iba. Sí, igual que ella. Y de esa manera ella conoció a Cristo, pero cuando ella estaba bien, veía con sus ojos físicos, su vida era terrible. Claro. Ella misma lo dice, su vida era terrible. Sí. Qué fuerte, ¿no? Y ese fue el paso para que ella conociera al Señor. Y tendríamos que decir que sus ojitos físicos se cerraron, pero sus ojitos espirituales se abrieron. ¡Wow! Y tú vas a ver que lo que va a suceder en la vida de Joseph es brutal, pero tiene que suceder. Y puedo ver al malaj ahí, esperando que pase Joseph, para decirle a dónde tiene que ir. ¿A dónde tiene que ir para cumplir con el propósito de Adonai? No es bueno, ¿eh? Lo que va a pasar no es bueno a los ojos de cualquiera, pero es necesario para el cumplimiento de la voluntad del Eterno. Un ish, ¿no? Dice en el sí es cierto, sí. Él dice ish. Va a entender que él estaba perdido, pero que este ish lo encontró a él. Fíjate. Sí, de hecho yo en el estudio antepasado les decía que él andaba como un chamaquín, ¿no? Que lo mandan pero anda jugueteando y de repente cuando se da cuenta se pierde. Y viene este Ish, un hombre de Dios, ¿eh? Un hombre de Elohim. Ahí nos damos cuenta cuando empezamos en la vida caminando, estamos perdidos, estamos igual que él, haciendo cosas que no debe ser o por procesos haciendo, pero cuando ya el Señor viene a ti, Él te rescata, por nosotros no tenemos ningún mérito de buscarlo. Claro. La gracia y la misericordia que llega a nosotros. Y fíjate cómo tienes razón, la bendición del Eterno es tal que no necesitamos todos sufrir cosas horribles para llegar a su voluntad. Es su misericordia y su bondad. A muchos sí va a tener que tener tratos especiales el Señor. Tal vez por la dureza del corazón, ¿no? Porque nos resistimos. Porque vamos en contra. Por eso cuando dices, oye, ya para de ir en contra, porque no vaya a ser que en una de esas el Señor te dé una para que tú tengas que parar, ¿me entiendes? Pero el Señor no te da, el Señor solo permite que pase. Claro, bueno, o el Señor permitirá que suceda tal experiencia en tu vida para que entonces realmente reacciones, ¿no? Dice, ellos lo vieron de lejos y antes de que se acercaron, ellos conspiraron para matarlo.
O sea, como que era el espíritu del lugar, ¿no? Lo que ya a ellos se les hacía sencillo decir, bueno, pues si aquí murieron no sé cuántos varones cerca de aquí, uno más. Pero sí te das cuenta que hay en el corazón de estos chicos. ¿Quién educó a estos hijos suyos sin afecto natural? Porque no tienen afecto natural. Fíjate, lo mismo matan a sangre fría a todos los hombres de Siquem en venganza, que igual a su propio hermano. Vamos a matarlo. Tristemente, el responsable del corazón de estos chicos, pues es Jacob. Es Jacob. Pero ahí te das cuenta, volviendo, haciendo una retrospectiva, incluso el matrimonio de Jacob ante su madre. Muy mal, claro. Claro, Hombre. ya de ahí se descarta la bigamia, poligamia, porque las consecuencias son estas. Lo que decíamos, Dice Raquel, claro. teniendo 4 mujeres. No, y lo que sucedió entre ellos, ¿no? La competencia de hijo, otro hijo, y cuál más, y no, o sea, era hasta el de te vendo a mi marido esta noche, pero dame de lo que traes ahí, de las mandrágoras, ¿no? Te das cuenta que Dios, mira, todo esta familia desestructurada tiene promesa para Alguien, incluso, bueno, Dios, para lo que es imposible. alguien una vez me dijo, pero ¿por qué Adonai escogió a estos? O sea, casi incircuncisos, aunque tuvieran la circuncisión, pero tenían incircuncisos su corazón. ¿Cómo es que Adonai toma a estos y de esos hace su pueblo? ¿Y sabes lo que yo le contesté en ese momento? Digo, yo sé que la contestación no vino de mí porque es muy real. Ese es el ser humano. Ellos son la representación clara de todo lo que es el ser humano. De hecho, perfecto desde el principio las cosas. Una familia, el hijo, todo lindo, bonito. Perdices y todo. Bueno, es la realidad que vive el mundo. Qué gloria hay en eso también, ¿no? Si han crecido en una buena familia, obviamente van a ser buenos, van a ser todos. Pero, ¿sabes qué pasa? Pero inclusive, Eli, te voy a decir algo. Aún dentro en la mejor familia, el humano sigue siendo humano. Caído. Familia religiosa, no mejor familia económica. Claro, exactamente. Hombre, todos sirviendo, pero al final iban a terminar haciendo cosas. Esa es la condición de los... Es lo que se está buscando en este momento. Que tú contactes y que te des cuenta de la condición del ser humano. Está caído. Le urge un salvador. Ahí realmente dice, no, porque Dios escogió lo vil y menospreciado. Así es. Pero fíjate, cada vez que va caminando este asunto, te vas dando cuenta que les urge un salvador. Les urge alguien que les ayude a salir donde están metidos. Y va a venir, ¿eh? Va a venir. Así como vino Mashiach. Para dar cauce o dar... es como dar un respiro, ¿no? O más bien, dar la oportunidad al hombre que aún caído como es, tenga la posibilidad de estar en la voluntad de él y caminar con él. Pero, Víctor, esto en lo particular, si nos colocamos en cualquiera de los escenarios, ya sea si nos identificamos con los hermanos de Yosef, claro, o con el mismo Yosef, igual dices, yo no hago nada y todo eso. Pero todos al final dependieron de Dios para sobrevivir. Claro, porque al final no es Joseph quien los va a salvar. Solo el plan perfecto del Señor. Es que Joseph solo va a ejecutar lo que Dios le diga que haga. A la final dice que tenemos que hacer el instrumento de él porque él es el que moldea y él es el que nos va a ayudar. Claro, porque no es Joseph ni siquiera. Tiene que ser... Por eso, aunque hubiera salvado a todos de la hambruna, siguen necesitando que sea Adonai quien haga la diferencia. Y es por eso que Adonai es quien tiene que hacer la diferencia. Y él la hace. Se disminuye, viene, sufre, muere y resucita para que eso se cumpla. Yo me imagino a Dios ahí en el hoyo, clamando a Dios, pidiéndole hasta más no puede. Claro. Gastando uñas para poder salir. Todos los escenarios son
tráfico. Son terribles, ¿eh? Es que por donde lo quieras ver. Fíjate, le pongo yo aquí. ¿Cuánto daño puede hacer o puede hacerse a los hijos por no actuar oportunamente? El temor a Adonai debe ser inoculado a los hijos tempranamente. Literal, inoculado. No es que sí o lo quiera o no. Tú debes dárselo, debes hacer que él lo adquiera y que el Señor después haga su voluntad en él. Pero el temor a Adonai debe de estar sí o sí a temprana edad. Eso es lo que dices, es una gran verdad que a mí, nosotros estuvimos con Jairo y mi nieto, ¿no? Y yo veía a Jairo cómo trataba a Micael, bruscamente, ¿no? Decía, no, mamá, no te metas, porque él sabe cómo hacer las cosas, ¿no? Yo, dentro de mí decía, a mí me dolía, ¿no? Claro, sí, el abuelo, ¿no? La abuela. Mi mamá me dice, mamá, ahora es pequeño, déjamelo, porque yo sé, porque el otro día nos va a pasar vergüenza, siendo pequeñito, tiene 2 años y medio, y él nos hace así. Entonces, es verdad, a veces nosotros queremos disciplinar, pero queremos ayudarle a que no lo discipline, pero es mejor. Es que el problema de no hacerlo es que literalmente lo estás dejando a merced. No solo de decir, a merced de Satanás, no. Lo estás dejando a merced de sus emociones y de sus impulsos. Pero el problema de dejarlo a merced de las emociones y los impulsos es que adivina quién sí va a tener una influencia brutal en su vida para sus emociones y sus impulsos. Satanás. Porque él va a vivir en el mundo. Aunque no sea del mundo, él va a vivir en el mundo. Y si tú no mostraste el temor a Adonai como ese principio de sabiduría en su vida, entonces él va a adquirir la sabiduría de donde él pueda. Y la sabiduría del enemigo existe también allá afuera. Y es la maldad. El cordón umbilical no se rompe hasta que él pueda decidir. Claro, hombre, claro. Es ahí donde tú como padre debes aprovechar eso, para no permitir que se desvíe por ninguna razón y motivo. Inclusive a veces ya grandecitos. Corregir. Porque si no, sucede lo que está sucediendo. Fíjate, les pongo aquí, el padre que prefiere al hijo, no solo por ser varón o viceversa, despreciando uno o dando preferencia a otro, marca la vida del otro, de los demás hijos. Y les hace un daño brutal. Fíjate hasta dónde llega este asunto. El 19 dice, se dijeron unos a otros. Ahí viene el soñador. Ya bullying, ¿no? Ya le habían puesto el meme, ¿no? Ya lo habían marcado. Vamos ahora a matarlo y echémoslo en uno de los hoyos y podemos decir que una bestia salvaje lo devoró. Veremos qué hace con sus sueños. Muy soñador, ¿no? Ándale, véngase para acá, que vas a saber lo que es un sueño. Una pesadilla. Los hijos de Jacob, les pongo yo como comentario, cegados al punto de odiar a su propio hermano y deseando su muerte. Ahora, ¿cuál es la evidencia de esto? Que no conocen a Hashem. Pero no conocen a Hashem porque no quisieron conocerlo o porque nadie se los presentó. Ahora, ojo, también están los hijos de Lea ahí. Y son 6. O sea, que decimos nosotros las madres, tenemos una labor muy grande. Nosotros somos los que les instruimos a ellos. Que ya, cuando yo hablo con mi diablo, siempre digo, ya tenemos que negarnos nosotros, nuestro deleite, nuestro gusto, todo, ya, olvídate, ya todo tienes que dedicarte a ellos. Y a veces es duro, porque dice, yo también quiero mi día libre, mi libertad. No, ya no hay, ya pasan. Ahora son... Exactamente. Tienes que hacer y cumplir conforme al propósito. Pero fíjate nada más, ¿no? ¿En qué estaba pensando Lea? Más preocupada por darle hijos a Jacob y entonces ser la amada, que no era. ¿Por qué? No hubo emuná aquí en estos chicos. No había conocimiento ni educación. Y es bien triste cuando una mujer se empeña más en agradar a su marido que hacer su labor como madre.
Es un equilibrio. Tampoco puede volcarse hacia ser madre y olvidarse del marido. No, es un equilibrio que debe tener. Pero aquí vemos madres que se enfocaron en agradar y en ganarse el favor de su marido para ver cuántos hijos más le daba a cada una. Y Rubén prosiguió. Aquí sí se ve un poco la educación de cada uno, ¿eh? Porque Rubén es hijo de Lea. Y el mayor. No derramen sangre. Échenlo en el hoyo, allá en el desierto, pero ustedes no lo toquen. O sea, no acaben con su vida, no lo maten. Él trataba de salvarlo de ellos y devolvérselo a su padre. Hombre, caía en él un poco ya la prudencia. No sé, yo me pongo a imaginar muchas cosas, ¿no? Ya había sucedido lo de Bilhá, igual y él quería recuperar otra vez lo que había perdido con su padre por todo lo que había hecho. Estaba intentando hacer la labor y el papel que le correspondía, que era la del hijo mayor, por amor a su padre, ¿no? Es curioso, pero Rubén intenta salvar a Joseph, no por amor a Joseph, ¿eh? Él lo odia igual, pero sí muy seguramente por amor a su padre, para devolvérselo. Cuando Joseph llegó a donde sus hermanos, estos le quitaron la túnica, y aparte va con la túnica, es que no entiendo este chico de verdad. Vas a ver a los hermanos, y va con la túnica que le dio, que es una túnica que cualquiera que lo viera pasar diría, ¿este señor de dónde es? Es un señor, ¿me entiendes? No es un señor, no. ¿Señor de qué nación es este? Porque para como va vestido, es un príncipe. ¿Príncipe de dónde? ¿De dónde salió este chico? Pero es que mira, lo que dices se me vino a la mente ahora, ¿no? Es que muchas veces nosotros, a veces actuamos de la misma manera. Aquí vamos con aire de grandeza o grande, no sé qué. Y cuando algunos de nuestros hermanos están débiles y todavía nosotros ahí vamos, ¿me entiendes? Es que... Sí, es cierto. Es cierto. Es cierto. En actitudes y en lo físico también. Sí. Tal vez hasta empezaron a jugar con Joseph, ¿no? Burlándose de él. Gradualmente fueron siendo más persuasivos hasta llegar al punto de ser muy, muy agresivos y muy violentos. Sí, la traducción te lo deja como muy sencillito, como todo pasó rápido, pero muy seguramente empezaron a burlarse de él, le quitaron la túnica, le pegaron, se jugaban entre ellos, se la aventaban, hasta llegar al punto donde empezaron a haber golpes. Es que lo odiaban tanto. A mí me puede caer mal alguien. Y llegaron hasta el punto de tomarlo y echarlo en el hoyo. No sabía ser grave. No sabía que ellos lo avientan, quieren es matarlo. Y quién sabe qué altura tenga. Y si allá abajo cae y se mata, échalo. Y así, el hoyo estaba vacío, no tenía agua, dice. Entonces se sentaron a comer. Es que aquí es donde dices, esto no está bien, esto hay algo muy mal aquí ya. Se sentaron a comer, y se sentaron a comer con el hermano ahí metido. Levantaron la vista y vieron una caravana de ismaelitas que venía de Gilad con camellos cargados de goma, bálsamo, mirra, para llevarlos a Misraim. Ahí estaba la caravana, ¿no? De ismaelitas. Ahora, la pregunta es, ¿quién es capaz de sentarse a comer teniendo a tu hermano en un hoyo, el cual acabas de poner una golpiza porque muy seguramente le pegaron, y le pegaron fuerte, del cual no puede salir aunque quiera, escuchándole gritar todo el tiempo, Rubén, Judá, sáquenme de aquí, por favor. Horas, Rubén. Y obviamente, como bien dice Gerson, él orando. Adonai, no me dejes, sácame de aquí. Es fuertísimo la historia, no está padre. O sea, como decimos en México, no está padre, Es que ahí nos damos cuenta que no tenemos conciencia y somos como animales irrazonables que vamos y hacemos daño hasta decir hasta matar. Claro. Pero ya damos gracias a Dios porque ahora tenemos un rúa, tenemos conciencia y nos hace ver lo que somos, ¿no? Y ya, si no estamos en su rúa, no estamos... Y es que ese hecho de que nosotros tengamos el ruaj de Adonai, su mente, sus intenciones, es lo que hoy nos permite tener un
un sentir de bondad, de compasión, de misericordia. Porque en el mundo eso no existe. Lo hemos dicho tantas veces aquí, de que lloren en su casa, que lloren en la mía, pues mejor que lloren en la suya. ¿No es cierto? Eso decían en el mundo. Es evidente, porque ¿cuántos de nosotros en un momento de coraje hemos odiado a alguien, hemos dicho cosas? Yo creo que nunca he tenido yo un sentir así. Cuando estábamos en el mundo igual, sí. Hemos pensado, o sea, no le hemos hecho nada. Hombre, sí nos hemos dado Cosas. unos buenos entres con los hermanos, inclusive te dejas de hablar por años, inclusive generas cosas horribles. En mi vida, en mi familia pasó, ¿no? Al día de hoy, Baruch Adonai, que el Señor ha ido moldeando y transformándolo todo. Pero ahí tienes al chico y ellos comiendo. Como el asesino, ¿no? Que estaba frente a su víctima comiendo y ya terminó, se limpia la boca y ahora sí va y ejecuta, ¿no? Lo maltrataban, era como una teoría más de maltrato. Sí, pero ya aquí la intención es, ya germinó, ¿me entiendes? El odio ya germinó y ya dio fruto. Ya hay un fruto, ya hay un brote, y ese brote es odio puro. Y ese sentir de vamos a matarlo. Es de hecho que cuando tú dices eso, cuando nosotros ahora tenemos un lugar y ya lo podemos entender, y otros están en ese proceso, es cuando tú ya tienes un discernimiento, ves cómo está el otro, ¿me entiendes? Se puede decir, Sí. ¿qué más podemos hacer? Orar por esa persona. Muchas veces no podemos ni hablar ni decirle nada, porque al contrario le puedes hacer mucho daño. Entonces lo que debemos hacer es orar, que el Señor tenga palabra cuando tenga Sí. en el momento de decir. Pero bueno, esa ya es la actitud que tomamos siendo conocedores de Adonai. En el mundo, ¿qué dice Romanos? Sin afecto natural, implacables es la palabra, ¿no? Implacables. Entonces Yahudá dijo a sus hermanos, si alguien puede buscar ese versículo, el de Romanos, no es Romanos, Romanos, no sé, Romanos exactamente no sé cuál es, pero de sin afecto natural. Romanos 3, ¿no? O Romanos 1 o 3, o algo así, no sé. Que dice, una de ellos dice, Segunda Timoteo 3. Es 2 de Timoteo, no es Romanos. Segunda Timoteo 3, 3 al 5. ¿Cómo dice? Segunda Timoteo 3. Bueno, este uno. Dice capítulo 3 de 2 Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatos, amadores de los deleites más que de Dios. Así es. Si te das cuenta, ¿no? Te das cuenta que estás escribiendo a los chicos ahí. desobedientes a los padres, Claro. impíos, Es el ruach del mundo. Exactamente, el sentir del mundo, el ruach del mundo, el caminar del mundo. Entonces Yahudá dijo a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Vengan, vendámoslo a los ismaelitas, pero no lo eliminemos nosotros. Después de todo, es nuestro hermano, nuestra propia carne. Sus hermanos estuvieron de acuerdo. Ahora, cualquiera pensaría que Judá está siendo bueno, que está buscando cuidar a Joseph, pero no es así. Lo que está buscando es limpiarse las manos de la sangre de Joseph, buscando que alguien más sea quien haga el trabajo sucio. Es claramente sabido que cuando te venden como un esclavo, la posibilidad de que sobrevivas menos de 10 años. Cuando tú llegas a una esclavitud, si bien te iba, podías vivir 10 años, si bien te iba, pero dependiendo qué es lo que te tocara,
o tuvieras que hacer, muchos ni 3 años morían. Hay un paralelismo, tienen que ver ese estudio porque se habla perfecto de Judá, que es Judas al final, y cómo lo entrega y lo vende, ¿no? Inclusive los hermanos podrían pensar, y así sufre y aprende a no ser un engreído. Y así sufre que no debe andar contando sueños. Y así sufre. Porque lo que están buscando es que también pague por el odio que ellos tienen. Ya vamos rápido. Cuando los mercaderes madianitas pasaron por ahí, sacaron a Joseph del hoyo, vendieron a Joseph por 20 piezas de plata, y a los ismaelitas quienes llevaron a Joseph a Misraim. Sí se acuerda, ¿no? El paralelo que hay entre Judá y el Judá que estuvo con Mashiach. Fue vendido igual. ¿Recuerdas, no? El mismo que moja el pan y bebe la copa es quien me traicionará. Uno de los suyos. Cuando Rubén regresó al hoyo, porque Rubén se fue, supongo, ahorita vamos a ver eso, y vio que Joseph no estaba en el hoyo, se desgarró la ropa. Por lo visto, Rubén no conocía el plan. Él ya se había ido antes de que pasara la caravana de los ismaelitas. ¿A dónde se había ido? No lo sé. Igual había sido a cerrar un negocio, igual había ido a despejarse para pensar qué iba a hacer, igual había ido a buscar cómo sacar a su hermano de ahí, una cuerda, algo. Pero vuelvo y repito, él odiaba igual a su hermano, pero por lo que no le quiere matar es por amor a su padre, nada más. Pero él lo odia igual. Volviendo a sus hermanos le dijo, el muchacho se fue, ¿y ahora qué voy a hacer? Cuando se desgarraban la ropa, era en una expresión de dolor, de duelo. Él es el mayor y él es el que le pedirán cuentas. ¿Qué voy a hacer?, dice. Entonces tomaron la túnica de Joseph, inmolaron un cabrito y empaparon la túnica con la sangre. O sea que él nunca supo que le vendieron a su hermano. Él creyó también, igual que su padre, que estaba muerto. No, sí supo, sí se lo dijeron. Hombre, es un hecho que le dijeron, no, llegaste tarde, brother. Ya lo vendimos. Pero ya sabes que el que te hayan vendido como esclavo es sinónimo de que te vas a morir muy pronto. No, y como decía Mariana, era como alargar más su sufrimiento. Porque vas, lo matas y ahí quedó. Pero es como más cruel. Era someterlo a una vida brutal, claro. Porque la vida de un esclavo es como la de un perro, vaya. Es brutal, es peor todavía. El que iba a durar poco. Pero lo que duraba su Iba a durar poco. Pero fíjate cómo la sangre del cordero, la que nuevamente servirá para cubrir el pecado de estos hombres que han pecado en contra de Joseph, ¿no? Pero no solo en contra de Joseph, sino en contra de Jacob y en contra de Hashem. Le mandaron la túnica ornamental a su padre y le dijeron, que son tremendos, encontramos esto, por favor examínala, como si hubiera 2 túnicas de esas, como si hubiera, padre, todos tenemos una igual, examina que no vaya a ser una de tus hijos, examínala por favor y dinos si es realmente la túnica que le habías dado a tu hijo, o no. Como la ropa genérica que sale ahora de él. Sí, ¿no? Oye, fíjate que tenemos 15 iguales, no sé si esta es la de... ¿Tienes manera de cómo reconocerla? Es una túnica única, vaya. Los hermanos de Joseph han tramado una mentira. Simulan que lo han encontrado muerto. La túnica ornamental era símbolo del favoritismo de Jacob hacia Joseph y causa del celo de los hermanos. ¿Qué mejor cosa que llevarle? ¿No? Aquí está, mira. Aquí está la túnica de tu hijito. Al enviar la túnica, evitan, decir una mentira explícita. En cambio, insinúan, dejando que Jacob saque sus propias conclusiones. Y esto muestra aún más la gravedad del corazón de ellos. Él reconoció y dijo, la túnica de mi hijo, alguna bestia salvaje lo devoró.
Una bestia salvaje lo devoró, gritaba. Porque Jacob, al ver la túnica ensangrentada, asume que Joseph está muerto, devorado. Inclusive la repetición de decir varias veces una bestia se lo devoró indica que está bloqueado por la desesperación. No cuestiona, no investiga nada. Su juicio se nubla por el dolor. Imagínate el dolor profundo de saber que su hijo está muerto. Su hijo amado, el hijo de la vejez. Y es que hay que poner atención, porque la emoción puede llevarnos a conclusiones precipitadas, a creer una mentira y hacerla una verdad en nuestra mente y en nuestro corazón. Y nos sella, nos marca. Y una vez sellado, una vez confirmado en tu corazón, es difícil de quitar después. Jacob se desgarró la ropa, se puso tela de saco encima y guardó luto por su hijo durante muchos días. Jacob entró en un duelo profundo. Pero fíjate, su duelo no es solo de tristeza, sino también de culpa. ¿Para qué envié a mi hijo? Si ya sé que lo odiaba. ¿O por qué no hice lo que me correspondía hacer? ¿Por qué fomenté el odio entre sus hermanos? ¿No? El dolor de Jacob es tan fuerte que rompe con su integridad y jamás vuelve a ser el mismo. Fíjate, dice, todos sus hijos e hijas trataban de consolarlo, pero él no se dejaba consolar diciendo, no lloran, dice, no, llorando bajaré al sepulcro con mi hijo. O sea, él decidió por sí mismo deprimirse de un grado brutal. Así lo lloraba Jacob a su hijo. Les pongo yo aquí de comentario, su negativa a ser consolado implica que su luto no es temporal, es un luto existencial ya. No hay reemplazo posible para su hijo en su vida. Todo lo que puedas ponerle ahí no va a reemplazar jamás. Y decide caer en un estado de abandono a causa del dolor y culpa. Así me voy a morir deprimido. El dolor humano tiene, fíjate lo que les pongo yo aquí. El dolor humano tiene cabida en el plan divino. Cabida. Que Dios permita que a ti te duelan cosas y que sufras cosas, tiene razón de ser en el propósito de Dios. No nos va a gustar. Nos va a doler, pero tiene propósito. Inclusive es usado por Elohim para mostrarnos su voluntad y hacia dónde debe de ir. Pero cuando nos abandonamos a entonces deja de tener un propósito. Y el estado de conmiseración, les pongo yo aquí, se hace tan profundamente negativo que termina por negar inclusive al Creador y su plan. Y entonces, de ser algo que el Señor está permitiendo en tu vida para hacerte crecer, termina destruyéndote peor. Pero no porque la voluntad del Eterno sea esa, sino porque tú no tienes la capacidad o no pudiste ver más allá. ¿Sabes? La idolatría es uno de los peores pecados o el pecado más grave que puede tener el hombre. Y cuando tú no puedes romper con el dolor a causa de esta idolatría, porque lo que está haciendo Jacob es idolatrar a su hijo, entonces significa que no estás teniendo el sentir correcto para conforme a la voluntad de Dios. No relacionó la historia de Abraham. Claro, nada. Él se bloqueó. Quedó sellado. Lo marcó la situación. Las emociones lo marcaron. Y ese es el riesgo que corremos, porque es lo que el enemigo va a intentar hacer. Sellarte y marcarte a través de emociones que te hagan olvidar a Adonai. Romanos 8:28. Me gusta esta versión porque no es la clásica. Dice, sabemos que en todas las cosas Elohim obra para el bien de los que le aman. Aquellos a quienes él ha llamado para tomar parte de su plan. Me gusta esta versión porque dice esto. Es más claro que el agua. Es que él es el que nos halla, Él es el que hace transformación en nuestra vida. Así es. Él no toma nada.
Los madianitas, mientras tanto, se lo vendieron en Misraim a Potifar, un cortesano del Paró, y a su mayordomo principal. Y a su mayordomo principal. Y ya terminamos. Es evidente que es evidente que nada de lo que está sucediendo se ha salido del control de Hashem. Nada. Nada se escapa de su mano. Aunque Joseph fue traicionado por sus hermanos, Adonai está guiando sus pasos hacia el cumplimiento de un propósito mayor, por encima de su propia vida. Escucha esto, no es fácil de entender esto. El propósito de Adonai se va a hacer aún pasando por encima de tu propia vida. ¡Ay, qué galardón tan grande! Que el Señor me ocupe a mí y pase por encima de mi vida para hacer su voluntad. Sí, pero eso significa pobreza. Eso significa dolor. Eso significa abandono. ¿Estás dispuesto? ¿Estás preparado? No es que estés dispuesto, se va a hacer. Claro, hombre, mejor estar preparado, ¿no? Hombre, claro, llega un punto en donde nadie está preparado para sufrir el dolor, pero ¿sabes? Sí estás preparado para entender el dolor. Cuando nosotros estamos puestos en Mashiach, el Señor te da ese entendimiento de que, así es. Que no te, también han dicho claro, la situación que sea, la situación que venga a nuestra vida, si hay idolatría, te vas a clavar en esa situación, en la persona, no solo en la persona, sino en la situación que estás, en ese dolor, ahí vas a seguir estancado. Pasó ya 10 años, 20 años, y ahí tú sigues estando cuando el Señor ya te ha venido a tu vida, quiere hacer cosas contigo en tu vida, quiere matar a esa vieja, a ese viejo hombre que hay en nuestra vida. Ya nos ha dado su Torah, pero nosotros en nuestra carne no nos gusta, porque muchos vivimos en esta carne. Claro. O sea, mira, igual y no hay una cosa tremenda, ¿no? Pero dejamos que Él pueda obrar, porque Él quiere obrar en nuestra vida. Quienes ponemos la barrera somos nosotros. Claro. Cerramos bien ahí, no. Pero mira, aterrízalo. Aterrízalo a nivel de cancha, ¿no? A nivel de vida. Vas a perder tu trabajo por predicar el Evangelio. Hace poquito hace años vi una noticia en IKEA, que IKEA es antibíblica. Perdón, pero es la verdad, porque el chico empezó a poner su postura conforme a la Biblia de las cosas y de las corrientes que empezó a tomar IKEA dentro de su empresa, ¿no? Ideologías y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces él empezó a marcar muy claramente, yo soy creyente, porque todos tienen un chat como interno. Y él empezó a poner marcadamente que no era así, que él era un creyente y que la Torah decía que no debía ser así. Y perdió su trabajo y lo denunciaron y fue muy famoso el asunto. ¿Estás dispuesto a perder tu trabajo por predicar el Evangelio? Por no asociarte con la corriente de este mundo. Porque no llames ellos a los que son ellos o ellas. Está fuerte, ¿no? Yo tengo un amigo conocido, un pastor en México, que llevando Biblias al Medio Oriente, Siria, creo era, donde estaba llevándolas, lo agarraron y le encontraron en el fondo de las maletas que llevaba, así como en alerta de aeropuertos, pero de los árabes, le encontraron 200 Biblias. Pero en el equipaje de él y de otras 3 personas más. Pero el único que apresaron fue a él. Estuvo preso 3 años en una cárcel de Medio Oriente. Ahora, el pecado, más bien el delito por llevar Biblias en un país como ese, en donde él fue, era peor que haber matado a alguien. Lo trataron terrible, sufrió las peores cosas. De hecho, nos daban un reporte mensual todo de cómo iba, de las pocas cosas, de las cartas que le permitían. Salió libre, ¿eh? Escucha esto, fíjate cómo son las cosas. Él dijo, ni siquiera las Biblias que traíamos, ni siquiera se cumplió el propósito, dijo, de repartir las Biblias, porque las llevaban ya a lugares específicos. Entonces él salió de ahí y hazte cuenta que si esto era creo que era Arabia Saudita, no, es que no recuerdo exactamente el lugar, pero él salió y cuando lo sacaron del país, él llegó, hazte cuenta, a Irak, ¿no? Y de repente él encontró las Biblias que él había llevado. Y que
los habían vendido. O sea, la gente de que no se quedó con ellas, como algo que no necesitaban y despreciándolo, fueron y lo vendieron a donde sí les importaba. Y entonces en un montón de países estaban las Biblias que él había llevado. Vendidas, claro. Claro, pero estaban ahí porque él se la vio a una persona. Y él dijo, a ver, espérame, ¿me permite ver su Biblia? Y eran las que él había llevado, o sea, eran las Biblias que él llevaba. ¿Dónde conseguiste esto? No, pues me la vendieron por allá. Y él dijo, valió la pena los 3 años que estuve en la cárcel. Es lo que tú dices hace rato. ¿Estás preparado para pasar esas pruebas? Es que, de verdad, no sabes lo que pueda el Señor hacer en tu vida y cómo puede hacer que vaya a usarte. Puede usarte en la mejor de las cosas, de vacaciones, pero puede ser que no. Pero puede ser que no. ¿Qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué debemos aprender de todo esto? De la vida de Joseph. Joseph no estaba listo, no estaba preparado para todo esto. Él pasó 12 años en la cárcel preparándose para esto. Una buena universidad. Ahora, como dijimos hace un momento, estamos preparados. Preparen como Pablo, como todos los que han tomado la decisión de seguir al Eterno. Estamos preparados. ¿Estás preparada, madre, para perder un hijo a causa del Eterno? El Señor te va a llevar hasta ahí. No tienes que perderlo físicamente, pero estás preparado para recibir lo que tengas que recibir a causa de que sea honrado el nombre del Eterno. Juan 16:32 dice, miren, viene el tiempo y ha llegado, ya dice, en que se dispersarán cada cual por su lado, me dejarán solo, pero no estoy solo, dice, porque el Padre está conmigo. Les he hablado estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán mucha aflicción, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Esa es la mejor preparación que podemos tener. Entender esta verdad. Él ha vencido y Él está con nosotros. Y ese es el discernimiento que el Dios de su rúa nos enseña y nos muestra para estar preparados. Amén. No hay más. No hay más. No hay más. Joseph fue entregado por sus hermanos para cumplir un propósito mucho más alto que el que él pudiera ni siquiera imaginar. Y es de igual forma como Mashiach, a diferencia de que Mashiach se entregó a sí mismo, con el único fin que era redimirnos, transformarnos. Hagamos de esa redención y hagamos de esta herramienta espectacular que el Señor nos dejó en su muerte y resurrección para prepararnos día con día para ir en pos y hacer conforme a la voluntad del Eterno. Amén. Bueno, pues Shabbat Shalom.